Bien chicos, vamos a iniciar con nuestra siguiente clase correspondiente a rectas paralelas cortadas por una secante y clasificación de los triángulos. Antes de esto vamos a definir los conceptos de rectas perpendiculares y rectas paralelas. Si trazamos un par de rectas que se cruzan, como en este caso tenemos una recta horizontal y una recta diagonal, se forman dos tipos de ángulos, como vimos en las clases anteriores. Vamos a tener un ángulo pequeño o agudo correspondiente al ángulo 1, que lo tendríamos de este lado y de este lado, ¿de acuerdo? Y otro ángulo grande o obtuso, el cual está definido con el número 2, que sería este ángulo y este otro ángulo. Bien, si en este momento hacemos girar un poco la recta diagonal, los ángulos van a cambiar evidentemente. Entonces la recta horizontal se mantiene y lo que hacemos girar es la recta diagonal. Es decir, yo la giro en el sentido de las manecillas, contrario al sentido de las manecillas del reloj, y entonces ocurre que el ángulo grande se reduce. Si lo ven, aquí tengo un ángulo de un tamaño, y al girarlo, pues obviamente que este se reduce, mientras que el pequeño aumenta, ¿de acuerdo? Es decir, el pequeño se hace más grande y el grande se hace más pequeño. Si volvemos a girarla un poco más, vuelven a cambiar. El ángulo grande se hace más pequeño todavía y el ángulo pequeño vuelve a crecer. Si hacemos esto, va a llegar el momento en el cual el ángulo grande va a ser igual al ángulo pequeño. Es decir, este va a ir aumentando y este se va a ir disminuyendo hasta que va a llegar a un punto en donde el ángulo pequeño y el ángulo grande son iguales. En consecuencia, los cuatro ángulos que se forman son iguales, como lo tenemos aquí. Entonces, en ese punto, esas dos rectas que al cruzarse forman cuatro ángulos iguales, es decir, el ángulo 1 es igual al ángulo 2, al ángulo 3 y al ángulo 4. Los cuatro son igualitos, ¿sale? Pues esto es bastante. Este tipo de rectas pues son muy interesantes, ¿no es cierto? Pues evidentemente los griegos se dieron cuenta de pues de la importancia de este par de rectas, y obviamente que pues decidieron diferenciarlas de las otras, le dieron un nombre particular, ¿no? Tanto a las rectas como a este tipo de ángulos, porque no era cualquier ángulo, vean, dividía la circunferencia completa en cuatro ángulos iguales, o sea, no es cualquier cosa. Bien, a esas rectas que al cruzarse formaban cuatro ángulos iguales, les llamó rectas perpendiculares, ¿de acuerdo? Esas rectas que forman al cruzarse cuatro ángulos iguales se les llamó rectas perpendiculares, y al ángulo en cuestión se le llamó ángulo recto. Evidentemente también se le dio un símbolo gráfico diferente al de los demás ángulos. Si se fijan, en todos los casos era una especie de curva que parecía ya sea una parte de circunferencia o una parte de una elipse, ¿sí? En este caso, para el ángulo recto no, se le dio un símbolo que lo que hacía era formar una especie de cuadrado cerca del punto de cruzamiento, ¿sale? Entonces este es el símbolo del ángulo recto, el símbolo gráfico, ¿sale? Entonces cuando nosotros veamos gráficamente un par de líneas que se cruzan y se les ponga este símbolo, nosotros, sin escribirlo, solamente por poner esa forma de cuadrito, estamos diciendo que son rectas perpendiculares y en consecuencia que están formando ángulo recto o de 90 grados, y por consecuencia los cuatro ángulos son iguales. Eso es todo. Toda esa información es lo que nos dice cuando nosotros ponemos este símbolo entre dos rectas que se cruzan. A partir de ahora vamos a entender exactamente eso, ¿sale? Que son rectas perpendiculares, que forman ángulo de 90 grados y los cuatro ángulos son iguales, ¿de acuerdo? Bien, vamos a definir ahora lo que son las rectas paralelas. Si continuamos girando la misma recta, ¿sale? Es decir, si yo la tenía en esta posición como recta perpendicular y luego la giro a la posición 2, ahora resulta que el ángulo de este lado es más grande que el otro. Este empieza a ser más grande, mayor a 90, es decir, se empieza a ser obtuso, y este se empieza a ser agudo. Lo vuelvo a girar a la posición 3 y este se vuelve todavía más pequeño y el otro aumenta.
vuelvo a girarlo hasta la posición 4 y se hace todavía más pequeño y el otro aún más grande. Si todavía lo vuelvo a girar hasta la posición 5, llega el momento, como dice aquí, llegará el momento en que las dos rectas quedarán colocadas una encima de la otra, ¿sale? Es decir, que todos los puntos de las dos rectas, como están encimadas, todos los puntos coinciden. Además, dos de los ángulos desaparecen, como lo tenemos aquí, entonces solo van a quedar dos ángulos, porque aunque tengo dos rectas, están encimadas y yo no veo más que una. Pero asumamos que están las dos rectas encimadas. Entonces dos de los ángulos desaparecen o son nulos, quedando únicamente dos ángulos, el ángulo 1 y el ángulo 2, los cuales ambos son ángulos llanos o de 180 grados, ¿no? Si nosotros separamos estas dos rectas, se cumple uno de los postulados de la geometría euclidiana, que dice que la distancia perpendicular entre estas dos rectas siempre es la misma. Es decir, pum, yo agarro y las separo. Yo en este caso las puse de manera diagonal. Hagan de cuenta que era el mismo caso, pero pum, agarré y las separé. Cuando yo agarro y separo una de otra, la distancia perpendicular entre ellas, ¿sí? Si yo trazo una línea perpendicular o de 90 grados a ellas, ¿sí? En cualquier punto, la distancia que hay siempre es la misma. Las rectas que cumplen esta condición se les llama rectas paralelas. Y aquí surge la definición entonces de las rectas paralelas, que son rectas que nunca se cruzan y cuya distancia perpendicular entre ellas siempre es la misma. Este es uno de los 5 postulados de la geometría euclidiana. ¿De acuerdo, chicos? Este postulado de la geometría euclidiana fue uno de los postulados que en un determinado momento en las matemáticas se puso en duda. Hubo un matemático que dijo, ¿será cierto este último de los 5 postulados de la geometría euclidiana? Y dijo, ¿será cierto? Y empezó a cuestionar esta situación. ¿Por qué lo empezó a cuestionar? Bueno, porque imagínense ustedes que en este momento, imagínense que la Tierra es una esfera, gigante pero una esfera. Entonces aparentemente para mí, pues yo lo veo plano, ¿no? Entonces si yo voy al piso digo, pues está perfectamente a nivel, ¿sí o no? ¿Por qué es tan grande la curvatura de la Tierra que yo no me doy cuenta de esa curvatura? Soy tan pequeño comparado con el radio o el diámetro de la Tierra que yo no me doy cuenta de esa curvatura. Es tan pequeñísima esa curvatura que yo no lo noto. Entonces si yo trazo dos líneas paralelas, pueden estar separadas 1 kilómetro, ¿sale? O 1000 kilómetros, lo que ustedes quieran. Y entonces estas rectas continúan sobre el plano, pero yo no me doy cuenta que ese plano finalmente es un plano curvo, ¿sí? Es una superficie curva. Y entonces cuando se sigue prolongando en ambas direcciones, se forma una circunferencia, ¿sí? Pensemos en este caso que es como si fuera una naranja y yo trazara una línea, pues obviamente que la línea va a dar vuelta y va a trazar una circunferencia porque pues está sobre una naranja, ¿no? Y si la otra la trazo paralela, cuando trace la otra, evidentemente también va a ser otra circunferencia y se van a cruzar en dos puntos. Digamos que esos dos puntos donde se cruzan, uno será en el polo norte y el otro será el polo sur, ¿sale? Entonces hubo alguien que cuestionó este postulado de las rectas paralelas y entonces propuso un tipo nuevo de geometría en el cual se excluía este postulado. Ese tipo de geometría se conoció como la geometría no euclidiana. ¿Por qué? Porque precisamente cuestionaba este último postulado de Euclides. Y entonces a partir de esto surgió un nuevo tipo de geometría, una geometría en la cual estuvo basado mucho de los estudios, incluso hasta la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces todo este conocimiento pues dio origen a uno de los grandes avances del siglo pasado, ¿no? Bueno, pero ese es simplemente un tópico, ¿no? De que este último postulado, bueno, para nosotros, en este caso, asumimos que cuando dos rectas de este tipo se separan, se denominan rectas paralelas, y la característica que tienen es que nunca se cruzan y la distancia perpendicular entre ellas es siempre la misma. Aquí está representado, ¿no? Tenemos una línea recta 1 y una línea recta 2. Nunca se tocan y la distancia siempre es la misma. Rectas paralelas. Otra característica de las rectas paralelas es que los ángulos que forman ambas con el eje horizontal son iguales, es decir, yo tengo una recta aquí y tengo otra recta acá.
Ah, bueno, cuando yo los comparo con el eje horizontal, el ángulo que cada una tiene es igual. Yo tengo el ángulo alfa, y aquí tengo el ángulo alfa, en ambos casos. ¿Sale? Nos dice, el ángulo recto, las rectas perpendiculares y las rectas paralelas son conceptos fundamentales para la geometría, ya que a partir de esto se van a definir muchos de los conceptos posteriores de la geometría y la trigonometría. Entonces, estos dos conceptos son fundamentales para más adelante. Vamos a abordar ya entonces el tema de rectas paralelas cortadas por una secante. Vamos a ver. Este tema se refiere a los ángulos que se forman cuando una recta se cruza en forma inclinada con un par de rectas paralelas. Es decir, yo tengo aquí un par de rectas paralelas y entonces esta recta inclinada que las cruza, a esa recta diagonal se le denomina recta secante. Así, esta es la secante. Entonces, ¿qué es la secante? Bueno, en este caso una recta secante es una recta diagonal o que cruza de manera diagonal a las dos rectas paralelas. El concepto relevante de aquí no son las rectas en sí, ¿sale? No son importantes en sí las rectas, sino los ángulos que se forman por el cruce de esta recta secante. Entonces yo aquí voy a tener 1, 2, 3, 4 ángulos formados en el primer vértice y 1, 2, 3, 4 ángulos o 5, 6, 7 y 8 en el segundo vértice. Entonces yo tengo 8 ángulos que se forman cuando esta recta cruza a las dos rectas paralelas. Sin embargo, solamente hay dos tipos de ángulos. Uno grande u obtuso representado en color rojo, si se fijan, este y este es igual y este es igual. Y uno pequeño representado en color amarillo, que es 1 y 3, 5 y 7. Esto quiere decir que los ángulos 1, 3, 5 y 7 son iguales, como dice aquí, 1, 3, 5 y 7 son ángulos iguales, y los ángulos 2, 4, 6 y 8 son también ángulos iguales. Esta es la característica en cuanto a los ángulos de una recta, de un par de rectas paralelas cortadas por una recta secante o diagonal. Estos ángulos reciben ciertos nombres de acuerdo a su igualdad y su ubicación respecto a las rectas paralelas y la recta secante. Tales nombres son, vamos a ver, ángulos internos. Los ángulos internos son los ángulos que se encuentran entre las dos rectas paralelas, es decir, si aquí está mi recta paralela 1 y mi recta paralela 2, lo que queda en medio van a ser los ángulos internos, es decir, 3, 4, 5 y 6. Los ángulos externos son los ángulos que están fuera o no están entre las rectas paralelas. Los ángulos externos serán 1 y 2, 7 y 8. Ángulos opuestos por el vértice. En este caso definimos dos vértices, es decir, dos puntos de cruce. Entonces, en el primer vértice yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en el segundo vértice. Y ahí tenemos las igualdades. Ahora vamos a hablar de los ángulos correspondientes. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Son ángulos iguales, pero del mismo lado de la secante o diagonal. Pues los ángulos correspondientes son 2, 3, 6 y 7. En este caso, los ángulos correspondientes son los ángulos que son iguales. ¿Sale? Es decir, en este caso, del mismo lado, ¿cuáles son iguales? Pues son 2 y 6, como lo tenemos aquí, y 3 y 7 son iguales. Del otro lado de la secante tenemos que los ángulos correspondientes van a ser los ángulos iguales, pero de este lado, es decir, 1 y 5, como lo tenemos aquí, 4 y 8. ¿Sale? Entonces aquí los ángulos opuestos por el vértice tenemos que 2 y 4 son iguales, como ya lo habíamos visto en todos los casos, ¿no? Entonces hasta aquí vamos bien. Bien, vamos a ver los ángulos alternos. ¿Qué son los ángulos alternos? Bueno, los ángulos alternos son iguales pero internos. ¿Cuáles son iguales pero internos? Los ángulos iguales son 3 y 5, 4 y 6. Los ángulos alternos externos, es decir, iguales pero externos, son 2 y 8, 1 y 7, como lo tenemos aquí. Y esta clasificación, bueno, es la manera en que se identifican los ángulos que se forman cuando cortamos un par de rectas paralelas con una secante. Y aquí ya tenemos entonces esos nombres que les había comentado en algún momento respecto de este tema. Bien, vamos a ver algunos ejercicios que se dan con rectas paralelas cortadas por una secante. Vamos a tener dos tipos de ejercicios. Los primeros ejercicios van a ser aquellos donde se calcula directamente el ángulo suplementario. Recuerden que estos dos ángulos de este tipo van a formar
180 grados. Entonces son un par de ángulos suplementarios porque juntos suman 180 grados, ¿sale? 1 y 2, 7 y 8 forman 180 grados. Entonces son suplementarios, ¿sale? Entonces, ¿cómo calculábamos los ángulos suplementarios? Pues muy fácil. Restábamos a 180 grados el valor del ángulo y listo, ¿no? Como lo habíamos hecho en el tema anterior. Y otro tipo de ejercicios donde los ángulos suplementarios se dan en forma de expresiones algebraicas. La solución ya la revisamos la otra ocasión, es decir, hacemos una suma de polinomios con los valores o expresiones algebraicas que me dan. El resultado de esa suma de polinomios se iguala a 180 grados y mediante despejes algebraicos se calcula el valor de la variable x. Finalmente lo que hacemos es sustituir el valor de esa variable en las expresiones algebraicas que me dieron en el ejercicio y obtengo los valores de los dos ángulos suplementarios. Vamos a ver el ejercicio 1, donde dice calcular el valor de x. Entonces me dan aquí x en grados y 110 grados. Bueno, pues como en este caso me están pidiendo el ángulo suplementario, entonces simplemente resto a 180 grados el valor del ángulo dato. El dato que me dan es de 110, 180 menos 110 me da 70 grados y listo, es una resta. Yo aquí lo pongo de manera horizontal, bueno, porque así se acostumbra. Pero si ustedes saben hacer sus restas de manera vertical, pues pongan 180 menos 110 y así aprendieron a hacer sus restas, ¿no? Entonces háganlas de esa manera. Si de esa manera nunca les falla, pues así las debo yo hacer. Aun cuando me lo presenten o lo tenga que escribir de manera horizontal, yo los debo de resolver de manera vertical, porque así si me salen no me equivoco, ¿sale? Bien, ejercicio número 2. Ahora me dan un ángulo de 17 grados y me preguntan el otro. Pues lo hago de la misma manera, le resto a 180 grados el valor de 17 grados y pues me da 163 grados. Igual lo hago, si no lo puedo hacer horizontal, lo hago vertical y obtengo el resultado. Y ya está listo, no hay más que hacer. Ahora, este es un ejercicio en donde me dan los valores de los ángulos en forma de expresiones algebraicas. Como les dije la otra vez, son problemas algebraicos disfrazados de problemas geométricos. Como estos dos ángulos sumados van a dar 180, pues tengo que hacer la suma de polinomios. Tengo 2x más 3x menos 20. Aquí me da 2x y 3x, me da 5x menos 20. Todo eso, bueno, la única parte geométrica que se utiliza de este ejercicio es que juntos o sumados deben de dar los 180 grados. Entonces el resultado de esa suma se obtiene de que son un par de ángulos suplementarios. Bueno, igual a 180, hago el despeje correspondiente, ese menos 20 pasa sumando del otro lado, 180 más 20 me da 200, y este 5 que está multiplicando a x pasa dividiendo, 200 entre 5 me da 40. Ya obtuve el valor de x, bueno, lo sustituyo en las expresiones correspondientes, ¿sale? Yo tengo aquí 2 por 40, pues me da 80, y pongo aquí 3 por 40 me da 120, menos 20 me da 100, y juntos pues dan los 180 grados y está resuelto. Vamos al siguiente ejercicio. Me dicen 4x más 38, 3x menos 26. Otra vez tengo que hacer la suma, 4x más 38, 3x menos 26. 4x más 3x me da 7x, 38 menos 26 me da 12, positivo, y lo igual a 180. Este 12 que está sumando del lado izquierdo pasa restando del lado derecho. 180 menos 12 pues me da 168. Este 7x que está multiplicando pasa dividiendo. 168 entre 7 pues me da 24. Sustituyo 4 por 24 me da 96. 3 por 24 me da 72. Y sumo 96 más 38 me da 134. 72 menos 26 me da 46. Hago la suma de los resultados y debe de dar los 180 grados. Efectivamente se comprueba. 4 y 6 me da 10, llevo 1. 3 y 4 me da 7 y 1 que llevaba me da 8 y el 1 pasa igualito. Se comprobó. Y bueno, este tipo de ejercicios lo habíamos visto en la ocasión anterior. Es muy sencillito, tengo que hacer la suma algebraica, la suma de polinomios, igualo al valor en este caso de ángulos suplementarios, hago el despeje de x y sustituyo en las expresiones originales. Obtengo los valores y compruebo si efectivamente ambos dan 180 grados. Ese es el procedimiento que ya revisamos en la clase anterior. Y hasta aquí dejaríamos ya lo de rectas paralelas cortadas por uno secante, ¿no? Y los correspondientes ángulos o cálculos de ángulos. Vamos a entrar ya al tema de triángulos.
Vamos a definir primero qué es un triángulo. Bueno, un triángulo es la figura que se forma cuando tres líneas rectas se cruzan, pero no en el mismo punto. Imagínense que yo podría poner tres líneas que se cruzan en el mismo punto, pues no producen nada, ¿no? Como lo podrían ver aquí, yo puedo cruzar hasta muchas líneas. Vean, aquí yo puedo cruzar muchas líneas, 1, 2, 3 y 4, o 5, o las que sean, yo las puedo cruzar. Tengo aquí 5 líneas y no forman triángulos, ¿están de acuerdo? Forman muchos ángulos, pero no forman un triángulo. ¿Por qué? Porque todas están cruzadas en el mismo punto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo tres líneas que se cruzan, pero no en el mismo punto, pum, pum y pum, la figura que se forma se denomina o se llama triángulo. Ese es un triángulo. Y es la figura más simple. Los triángulos son las figuras planas más simples en la geometría. Los triángulos son en la geometría lo que el número 1 en la aritmética. Todas las figuras planas se pueden dividir en triángulos. Si ustedes tienen un cuadrado, pueden trazar diagonales y obtienen triángulos, ¿sí o no? Trazan una diagonal y se divide en dos triángulos. Un rectángulo, trazan una diagonal y lo convirtieron en dos triángulos. Pueden tener un pentágono, ¿sale? Pueden trazar diagonales y obtienen triángulos, ¿sale? Pueden tener, por ejemplo, un rombo y pueden obtener triángulos. Pueden tener un trapecio, un trapezoide, y al trazar diagonales obtienen triángulos. Incluso hasta las figuras curvas se podrían dividir en triángulos, ¿sale? Bien, incluso más adelante cuando vean geometría analítica o cálculo, una circunferencia se puede dividir en triángulos. Un número infinito de triángulos, pero a final de cuentas se puede dividir en triángulos. Y de igual manera cualquier otra figura curva. Entonces, más adelante lo van a ver, pero entonces los triángulos son la unidad básica en la que se pueden dividir todas las demás figuras. Por eso les digo que el triángulo es a la geometría lo que el 1 a la aritmética. Todos los números se pueden dividir entre 1, todas las figuras planas se pueden dividir en triángulos. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora entonces cómo se clasifican los triángulos, porque entonces va a haber de diferentes tipos de triángulos, ¿no es cierto? Bueno, los triángulos van a tener dos maneras de clasificarse. La primera es por la igualdad de sus lados. Clasificación de los triángulos por la igualdad de sus lados. Entonces vamos a tener triángulos equiláteros, aquellos que tienen tres lados y tres ángulos iguales. En este caso, bueno, ¿cuánto van a medir sus ángulos? La característica de sus ángulos es que le vamos a poner aquí que sus ángulos miden 60 grados, es lo que miden sus tres ángulos. Si ustedes dividen los 180 grados, que suman los, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero los tres ángulos miden 60 grados, ¿sale? Entonces tienen dos lados isósceles, perdón, los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados y dos ángulos iguales. Los tenemos aquí, miren, si quieren los vamos viendo. Equilátero. El equilátero es aquel en el que son tres lados iguales y los tres ángulos iguales. Este angulito es de 60, este es de 60 y este es de 60. Hay dibujos que yo pude haber puesto, hay algunos dibujos donde ya vienen incluso representados los ángulos. Vienen los lados y vienen los ángulos, vienen muchos datos de estos. Pero me parece que iban a distraer el verdadero objetivo, ¿sale? Entonces lo único que les puedo decir es que los tres ángulos miden 60 grados. Ahora, tenemos un triángulo isósceles. En este triángulo isósceles, vean, yo tengo dos lados largos que son iguales y uno más corto que es el diferente. Entonces voy a tener dos lados y dos ángulos. Evidentemente este ángulo es igual a este ángulo. Por eso dice, aquellos triángulos que tienen dos lados y dos ángulos iguales. Finalmente voy a tener los triángulos escalenos. Son aquellos que tienen tres lados totalmente diferentes y sus ángulos correspondientemente también son diferentes. Aquí lo dice, equilátero, tres lados iguales, tres ángulos iguales. Isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Y escaleno, tres lados diferentes, tres ángulos diferentes. Y ahí están, ¿sale? Vamos a tener también que los triángulos se clasifican de acuerdo a la medida de sus ángulos. En este sentido vamos a tener dos tipos de triángulos. Vamos a tener triángulos rectángulos y no rectángulos. ¿Por qué son importantes los ángulos rectos? Bueno, una de las características, chicos, es que un triángulo, todo triángulo se puede dividir en dos triángulos rectángulos, ¿sale? Entonces cualquier triángulo, aunque este no sea rectángulo, se puede dividir en dos triángulos rectángulos. Entonces, los triángulos rectángulos son
como yo luego les digo, son la neta, ¿no? La neta del planeta. Es decir, los triángulos rectángulos son quizá la figura más importante de la geometría. No solo los triángulos, sino en particular los triángulos rectángulos. ¿Sale? Son la figura fundamental en la geometría. Entonces vamos a tener esta clasificación en triángulos rectángulos y triángulos no rectángulos. Los triángulos no rectángulos se conocen como oblicuángulos o triángulos oblicuángulos. Los triángulos rectángulos evidentemente son aquellos que tienen un ángulo recto o de 90 grados, ¿sale? De los triángulos que no son rectángulos vamos a tener de dos tipos, unos que se llaman acutángulos y unos que se llaman obtusángulos. Acutángulos son aquellos que tienen solamente ángulos agudos o menores a 90 grados. Los triángulos obtusángulos son aquellos que tienen un ángulo obtuso. Y aquí tenemos el gráfico. Por ejemplo, este es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Yo tengo un triángulo acutángulo con tres ángulos agudos. Y tengo un triángulo obtusángulo, como es este, porque tiene un ángulo obtuso que es este, ¿no? Es mayor a 90 grados. ¿Ya está? Bueno, aquí les comento, es común que los alumnos confunden estas clasificaciones o las mezclen, ¿sale? Por lo que el siguiente cuadro muestra la forma en que algunos triángulos se clasifican simultáneamente en las dos clasificaciones, ¿sale? Entonces yo tengo aquí un triángulo acutángulo, el equilátero es acutángulo, ¿sale? Yo voy a tener, el triángulo equilátero pues no puede ser ni rectángulo ni obtusángulo porque todos sus ángulos son agudos, ya quedamos que era de 60, ¿no? Entonces el triángulo equilátero es acutángulo. Yo puedo tener triángulos isósceles que son acutángulos, pero puedo tener triángulos isósceles que son rectángulos, como es el caso de la escuadra que tienen. Ustedes cuando compran un juego de geometría les vienen dos escuadras. Una escuadra pequeñita y una escuadra larga. Una que se parece a esta pequeñita y una que parece a esta pero más larga. Esta, que tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales, pero como tiene un ángulo recto, es rectángulo. La otra también tiene un ángulo recto, pero tiene tres lados desiguales, por eso es escaleno, pero también es rectángulo, ¿sale? Y vamos a tener obtusángulos. Hay triángulos que son isósceles, pueden tener así dos lados muy largos, y son obtusángulos porque tiene un ángulo obtuso, pero tiene dos lados iguales. Ahí también puede haber aquellos triángulos que tienen un ángulo obtuso, pero sus tres lados son diferentes y es escaleno. Aquí entonces puede haber este tipo de triángulos, ¿sale? En este cuadro, bueno, se ejemplifican las posibilidades. Entonces puede haber isósceles de los tres tipos y escalenos de los tres tipos. El único que está restringido es el equilátero, que es directamente acutángulo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los triángulos congruentes y triángulos semejantes. Este tipo de ejercicios son muy interesantes. Vamos a ver primero. Vamos a definir qué es un triángulo congruente. Se les llama congruentes, si yo siempre les pongo esta palabrita, cuando vean ustedes congruentes significa iguales. Triángulos congruentes son triángulos iguales a los triángulos cuyos ángulos y lados miden exactamente lo mismo. Si miden lo mismo sus ángulos y sus lados, pues son iguales, ¿sí o no? Lo que pasa es que yo cuando los tengo trazados, yo no puedo desprenderlos aquí de la pantalla, ¿están de acuerdo? Yo no puedo agarrar este triángulo y lo desprendo, ¿no? El triángulo está trazado y yo no puedo agarrar y moverlo. Lo que sí puedo hacer es medirlo. Puedo llegar con una regla y medir sus tres lados, y puedo llegar con un transportador y medir sus ángulos, ¿sale? Entonces yo puedo medir también los del otro, los anoto aquí abajo y los anoto aquí abajo, y evidentemente me doy cuenta que los lados pues corresponden, a lo mejor no en el mismo orden, pero están los tres mismos lados y los tres mismos ángulos aparecen. Pues entonces son ángulos iguales o congruentes, ¿sale? Ahora, nos dice aquí que para determinar esta igualdad entre sus lados y ángulos, solo se necesitan verificar tres datos entre ambos triángulos. A las combinaciones de datos que verifican esta igualdad se les llama criterios de congruencia de triángulos, ¿sale? Y son tres. Entonces, ya les dije que tendría que medir las 6 para verificar si efectivamente son congruentes, ¿no? Bueno, pues este criterio o este tema me dice que con tres datos que yo verifique son suficientes para determinar si son o no iguales. ¿Cuáles son estos tres datos? Bueno, el primero es que los tres lados sean iguales. Si los tres lados son iguales, ya son triángulos iguales o congruentes. No se les quiere poner iguales porque se utiliza una palabra diferente, se les llama congruentes, pero entiendan que es un sinónimo de igualdad. Entonces son dos triángulos congruentes,
¿sale? La otra es que yo tome lado, ángulo, lado, es decir, yo tome tres datos continuos, es decir, yo tomo un lado, el ángulo que continúa, ¿sale? Y el otro lado. Tomo este ángulo y este lado. Si estos tres corresponden a estos tres, yo tendría 1, el ángulo y el lado. 1, ángulo y 2. 1, ángulo y 2. Si efectivamente estos tres datos continuos, lado, ángulo, lado, se verifican o son iguales, pues son triángulos congruentes. Y la otra, recuerden que les dije que son tres datos continuos, entonces ahora yo tomo un ángulo, un lado y un ángulo. Tres datos continuos, este y este. Si estos tres datos también se verifican, son congruentes. Esto se conoce como criterios de congruencia, ¿sale? Bien, yo no me preocupo mucho de estos criterios, bueno, pero lo revisamos porque es parte de los temas que se deberían de saber. Entonces son la manera, estos criterios de congruencia es la manera en la que con solo tres datos yo puedo verificar si dos triángulos son congruentes o iguales. Tres lados que coinciden y tres datos continuos, lado, ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Tres datos continuos en cualquier par de triángulos, si se verifican, son triángulos congruentes o iguales. Bien, vamos al tema verdaderamente importante, triángulos semejantes. Los triángulos semejantes, aquí entiendan que esta palabra de semejantes son parecidos. Entonces, triángulos semejantes son triángulos parecidos. Aquellos triángulos que tienen todos sus ángulos iguales, pero sus lados tienen diferente medida. Yo siempre le digo que es algo parecido a las figuras a escala. Imagínense ustedes que ven un coche en la calle y de repente ven una figura a escala, un auto a escala. Pues ven un auto chiquito, que se parece mucho, casi es prácticamente igual, ¿no? Entonces yo los veo muy parecidos. Vamos a tener algo así. Yo voy a tener un triángulo grande y un triángulo chiquito, pero como que yo los veo iguales, ¿no? Nada más que como que se hizo uno chiquito. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Sus lados tienen diferente medida, sus ángulos son iguales. Este ángulo que yo tengo aquí, este es igual acá, este ángulo es igual a este y este igual a este. Los tres ángulos de este triángulo son iguales a este. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues las medidas de sus lados. Pero, ¿qué creen? Hay algo que se le dice, que se conoce como que sus lados son proporcionales. Ah, chicos, ¿qué quiere decir esto, no? Bueno, esto quiere decir que la longitud de los lados del triángulo más grande se obtiene al multiplicar por un determinado valor cada uno de los lados del triángulo pequeño. O al revés, los lados del triángulo pequeño se obtienen al dividir entre un valor los lados del triángulo grande. A ver, vamos a ver. Aquí tengo un ejemplo, vean. Yo puedo tener el triángulo pequeño, 4, 6 y 5. Si yo multiplico por 2 cada lado del triángulo, 4 por 2 me da 8. Y 2 por 6 me da 12. 2 por 5 me da 10. Y efectivamente cada uno de los lados de este triángulo pequeño se multiplicó por 2 para obtener los lados de este triángulo más grande. O al revés, si yo divido 8 entre 2 me da 4, 12 entre 2 me da 6 y 10 entre 2 me da 5. Ya sea que de aquí para acá lo multiplico o de aquí para acá lo divido. ¿Sale? El estar multiplicados por un determinado valor se dice que son proporcionales. ¿Sale? Bien, entonces a partir de este concepto vamos a calcular problemas con triángulos semejantes muy comunes en geometría. Vamos a ver, este primero, 1. Determina el valor del lado X. ¿Sale? Es decir, aquí a mí me van a presentar un par de triángulos semejantes. Es más, me lo van a dar uno dentro del otro, ¿sale? Entonces tengo aquí que de este lado horizontal mide 6 en el pequeño y mide 15 en el grande. Esta diagonal del lado derecho mide 4 en el pequeño y X en el triángulo grande, perdón. ¿Sale? ¿Cómo los calculo? Bueno, la estrategia para resolverlo, chicos, es muy sencilla. Yo voy a tratar de encerrar en un mismo círculo los lados correspondientes. Es decir, yo tengo 6 y 15 y 4 y X. Corresponden al mismo lado. ¿Sale? Entonces yo pongo aquí, ¿qué me están pidiendo a mí? ¿Un lado grande o un lado pequeño? Pues me están pidiendo el grande, ¿sí o no? Me están pidiendo un lado del triángulo grande. Ah, entonces yo voy a poner grandes a pequeño en el lado derecho, como grandes a pequeño en el lado izquierdo. Establezco una regla de 3. Pongo grande 15
y el pequeño es 6, 15 es a 6, grande es a pequeño, 15 es a 6, como grande es a pequeño, x es a 4, ahí está, x es a 4, x es el grande, 4 el pequeño, 15 es el grande, 6 el pequeño, ahí está. Una vez que establezco mi igualdad, lo único que tengo que hacer es despejar x, es decir, el 4 que está dividiendo, ¿cómo va a pasar, chicos? Pues ya lo vimos, va a pasar multiplicar. Hago las correspondientes operaciones, 4 por 15 me da 60, 60 entre 6 me da 10. X es igual a 10, pues yo lo podría ver. Entonces, si yo veo, entonces, ¿por qué está multiplicado? 6 para llegar a 15 se multiplicó por 2.5. El doble de 6 es 12 y la mitad de 6 es 3, 12 y 3 me da 15. Pues efectivamente son 2.5. El doble de 4 es 8 y la mitad de 4 es 2, 8 más 2 me da 10. Está multiplicado por 2.5 del pequeño al grande, o dividido entre 2.5 del grande al pequeño. ¿Sale? El valor es 2.5 para pasar del chico al grande o del grande al chico. Y ya calculamos entonces el valor del lado X. Vamos a tener otro ejemplo. Aquí yo tengo otro triángulo. Si se fijan, este es el anterior era un triángulo acutángulo, ¿no? Aquí tengo un obtusángulo. En este caso yo tengo 10 para este lado izquierdo en el triángulo grande y 3 para este lado izquierdo en el triángulo pequeño. Tengo 16 para el lado derecho y tengo X para el lado derecho del triángulo pequeño. Otra vez, yo encierro en una elipse, en una especie de curva, como de elipse, los ángulos que corresponden, los lados que corresponden en cada triángulo. Del lado izquierdo serían 12 y 3 y del lado derecho 16 y X. Ahora me están pidiendo que calcule un lado pequeño, ¿no es cierto?, del triángulo pequeño. Entonces ahora voy a poner pequeño es a grande y pequeño es a grande. 3 es a 12, aquí está, y X es a 16. Ahí está. El 16 que divide pasa multiplicando, 16 por 3 me da 48, 48 entre 12 me da 4 y está resuelto. ¿Sale? No tiene mucho chiste, simplemente hay que trabajar correctamente mi solución de los triángulos, identificar los lados y entonces planteo la ecuación. Si me piden grande, entonces pongo el grande arriba. Si me piden pequeño, pues pongo el pequeño y sustituyo los datos. Es muy sencillito, ¿ya lo ven? Tengo aquí un ejemplo 3, ahora me dan... Este tipo de ejercicios también se plantean de esta manera. Yo tengo 96, 12, X y 8. Bien. A veces ocurre que si yo hago girar este triángulo sobre esta punta me quedaría aquí. En este caso, para este tipo de ejercicios, los lados correspondientes están sobre la misma línea. Esta línea tendría los dos lados correspondientes, por eso 120 va con X y el 8 iría con el 96. ¿Sale? 120 va con X y 8 con el 96. ¿Qué me están pidiendo? ¿Grande o pequeño? La X es del triángulo pequeño, entonces yo pongo pequeño es a grande y pequeño es a grande. Del lado verde yo tendría 8 es a 96, como X es a 120. Yo paso multiplicando el 120. 120 por 8 me da 960 y 960 entre 96 me da 10. ¿Sale? Y ya está resuelto. También los triángulos me los pueden dar separados. En este caso, si se fijan, estaban colocados uno dentro del otro. Aquí me los pueden dar separados. Yo tengo aquí, determina el valor de X. Yo tengo 54 y 12, X y 7. Bueno, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? 54 con X y 42 y 7. Ahí está. ¿Qué me están pidiendo? Pues un lado del triángulo pequeño. Entonces pongo pequeño es a grande y pequeño es a grande, ¿no? Entonces aquí voy a tener 7 es a 42, como X es a 54. El 54 pasa multiplicando, 54 por 7 me da 378, 378 entre 42 me da 9 y está resuelto. Vamos al último ejercicio. También me lo pueden presentar así. Cuando tengamos así, recuerden que la misma línea va a tener los ángulos correspondientes. Entonces, me piden aquí el valor X. Y bueno, yo identifico correspondientes. 4 es a 18, como 6 es a X. ¿Qué me están pidiendo? Pues me están pidiendo un lado grande. Entonces ahora va a ser grande es a pequeño, como grande es a pequeño. Entonces, grande es a pequeño en el verde, 18 es a 4.
como x es a 6. El 6 pasa multiplicando, 6 por 18 me da 108, ¿no? 108 entre 4 pues me da x igual a 27. Bien chicos, bueno pues con esto concluiríamos nuestros ejercicios de triángulos semejantes. Si se fijan no son muy complicados, ¿no? Realmente son reglas de 3 muy sencillas. Hay que practicarlas. Si se fijan el método es muy sencillo. Identifico cuáles son los lados correspondientes. Planteo cómo va a ser la relación. Si me están pidiendo uno grande o uno pequeño, lo voy a plantear de la manera con el grande arriba o el pequeño arriba, dependiendo de lo que me estén pidiendo, y luego ya simplemente sustituyo y hago el despeje correspondiente. Bueno chicos, pues con eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.